Muy buenas noches, amigos. Sean bienvenidos a otro evento más de la Sociedad Bastiat. Hoy en formato Instagram Live, en entrevista con el profesor Guillermo Rodríguez, que tendremos una conversación muy interesante sobre una de sus obras. El profesor Guillermo, ya lo va a presentar Leonardo Brito, mi compañero en la Sociedad Bastiat, es un reconocido académico venezolano, investigador en el área de la economía y tiene unos temas bastante interesantes para compartir hoy sobre los fundamentos filosóficos del socialismo. Somos la Sociedad Bastiat Venezuela. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Nos pueden ubicar por esas tres redes sociales por @BastiatBZLA. Además, nos pueden ubicar también en nuestro canal de YouTube, en el cual pueden tener acceso a todos los capítulos que hemos tenido de nuestro ciclo de conferencias El Milagro, en donde hemos analizado casos de desarrollo económico luego de implementar una serie de reformas políticas y económicas que significaron la recuperación de países que han pasado por profundas crisis. Allí hemos tratado los casos, por ejemplo, de Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Analizamos incluso la caja de conversión que se hizo en la década de los 90 del siglo pasado en Argentina, las reformas también de Perú y Chile. Y también, por supuesto, dos casos muy resaltantes como fueron las reformas hechas en Georgia y las reformas hechas en Polonia. Así que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones para que el sistema les avise apenas colguemos contenido nuevo. Y también queremos invitarlos a que se sumen a nuestro programa de emprendimiento en la Sociedad Bastiat, una plataforma en la cual las personas podrán formarse completamente gratuito en nuestros talleres en diferentes temas: liderazgo, emprendimiento, oratoria, exportaciones, manejo de finanzas, etcétera, etcétera. Además de eso, también podrán promocionar su publicidad a través de diferentes plataformas, como es el WhatsApp y como son nuestras redes sociales. Además, también podrán ser entrevistados por el reportero del emprendimiento y podrán participar en nuestro podcast y en nuestra Instagram Live. En el día de hoy tenemos un formato que también hemos hecho desde el año pasado a raíz de esta pandemia, porque por lo general nuestros eventos eran presenciales, pero decidimos también ser más activos en las redes y comenzamos con los Instagram Live. Y el día de hoy tenemos al profesor Guillermo Rodríguez. Es para mí un honor contar con su presencia y con todo lo que nos tiene que decir Leonardo. ¿Cómo estás, Leonardo? Bienvenido y por favor para que presentes un poco al profesor, activa tu micrófono. Hola Luis, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a todas las personas que nos están siguiendo, que por cierto les agradezco su paciencia. Tuvimos un pequeñito problema técnico que ya solucionamos al principio. Sí, para nosotros en la Sociedad Bastia es un honor tener al profesor Guillermo, quien ha inspirado a tantos jóvenes venezolanos que buscan en las ideas del liberalismo alguna suerte de salida o de escape al marxismo terrible que vimos. Quien me habló por primera vez de él fue mi amigo Daniel Parra, que era un muchacho que nos las pasábamos siempre leyendo libros. Oye, tienes que escuchar al profesor Guillermo Rodríguez. Y fue justamente en la Metropolitana, hace mucho tiempo, en una academia que hizo Estudiantes por la Libertad, Students for Liberty, donde tuve la oportunidad de escucharlo y bueno, y me animó mucho sus charlas. Y luego, casualmente, uno de los primeros eventos que hicimos en la Sociedad Bastiat, que fue en la UCB, contamos, creo que fue en el 2015, con una ponencia del profesor Guillermo. El profesor La Guillermo imposibilidad es del socialismo era esa conferencia que tuvimos con el profesor Guillermo. correcto. Correcto, el profesor Guillermo es un doctor en economía, escribe artículos para varios medios internacionales reconocidos, es profesor de la Universidad Monte Ávila y es director del Centro Juan de Mariana y también ha sido galardonado por el Premio de la Libertad del Grupo Salinas de México. Entonces, bueno, profesor, ¿cómo está? Es un honor para nosotros tenerlo. Gracias, Leonardo, y muchísimas gracias, Luis. Sí, bueno, por esa presentación tan generosa de estar supuestamente inspirando personas. Yo no estoy muy seguro de eso, pero en todo caso, estoy realmente a sus órdenes. De hecho, si eso de la inspiración tiene algo de cierto, yo tengo una sugerencia, ¿no?
ustedes tienen ese programa maravilloso que se llama El Milagro. Algún día deberían analizar el caso de Singapur. Está en agenda el caso de los tigres asiáticos y de los leones africanos. No, te lo comento porque realmente en muchos sentidos el problema sí, realmente la naturaleza del problema que tiene Singapur al momento de su independencia es extrañamente parecida al tipo de circunstancias y de problemas que tenemos en la Venezuela actual. Pero en todo caso, como dije, estoy a sus órdenes. Ustedes hacen las preguntas, los comentarios, las objeciones, las refutaciones y todo lo que ustedes quieran y yo trataré de responder. No, bueno, Bueno, me de hecho, gustaría... perdón. No, adelante, Leonardo, disculpa. Sí, de hecho, justo que acabas de mencionar lo de Singapur, que me parece interesante, ¿puedes darnos un pequeño abrebocas de por qué dices que se parece a la situación venezolana moderna? Sí, bueno, yo voy a hacer una descripción demasiado resumida y por hacer una descripción demasiado resumida voy a ser injusto en muchos detalles, como pues pasa cuando uno trata de ahorrar tiempo y estrechar. Mira, cuando alcanza su independencia, Singapur era llamada por muchas personas, esto es un terrible insulto para la gente de Singapur, pero tristemente era conocida como la cloaca del sudeste asiático. Y la razón es que a pesar de ser una colonia británica, el nivel de corrupción era altísimo, el nivel de pobreza era descomunal, era un puerto que tenía una posición muy interesante, pero no tenía ningún tipo de desarrollo importante, más bien era un centro de contrabando, incluso de piratería. Digo, piratería en el mar, no en el, no en el sentido de fabricar cosas de otras marcas. Claro, no se imaginen así una cosa como Jack Sparrow, ¿no? Sino cómo se hacen esas cosas en el siglo XX, por ejemplo, hoy en día en la costa de Somalia. Pero, y en cuestión aparte de eso, tenía el grave problema de que se independiza durante la época de la generación de Bandung, del tercermundismo y de toda aquella gran cantidad de naciones que alcanzan su independencia, y se forma el concepto del tercer mundo, el concepto muy manejado por la Comintern, por cierto, pero bueno, eso es otra cosa, hablar de tontos útiles y del Comintern. Y Singapur toma el camino contrario, o sea, en parte porque desean mantenerse fuera de la Federación Malaya, que deseaba conquistar o integrar a Singapur, y bueno, en parte por convicción de sus líderes o de su principal líder, y toman el camino de avanzar hacia acabar con la corrupción, acabar con el grado de inexistencia del Estado en sus áreas realmente específicas, de lograr limpiar la administración pública de la corrupción endémica que tenía. Y eso a través del avance hacia una economía de mercado, y el avance de un sistema de legalidad que fuera lo más cercano posible a un sistema de derecho. Esto se logró indudablemente en un marco muy autoritario al cual uno le podría objetar muchas cosas, aunque me parece muy gracioso que la gente que vive hablando de la diversidad cultural y que todo lo que haga cualquier cultura es bueno, excepto el occidental, le presenten esas objeciones a Singapur porque, por ejemplo, esos castigos corporales y otra serie de cosas que parecen bárbaras no son recientes, o sea, forman parte de la cultura tradicional. Pero en todo caso, es una combinación muy curiosa porque hasta ahora no ha logrado avanzar desde el punto de vista político hacia una democracia, pero sin embargo, a pesar de ser un sistema fuertemente autoritario, no es de partido único, pero parece que lo fuera. O sea, en la práctica, el control del partido. Su gran líder fundador fue un hombre fuerte, o algunos lo llamarían dictador, otros simplemente un gobernante autoritario de acuerdo con las reglas constitucionales que se lo permitieron. Piensen en Juan Vicente Gómez, podemos llamarlo dictador, pero según sus constituciones era presidente, dejaba de ser presidente, volvía a ser presidente, seguía siendo comandante, o sea, constitucionalmente todo estaba muy en orden. Indudablemente, pues, era el que mandaba. Sin embargo,
lo curioso del caso Singapur, lo extraordinario del caso Singapur, es que no es simplemente un caso de apertura de una economía de mercado, ¿okay?, en el cual existía una previa cultura favorable, una posibilidad cultural favorable a esto, sino que es el caso de limpiar un sistema de corrupción, delincuencia, mafias entre el gobierno, el Estado, el crimen organizado, la enorme presión internacional de la Federación, o sea, enorme presión de la Federación Malaya, que quería realmente integrar o conquistar a Singapur, el hecho de tomar un camino en la dirección contraria a todo el resto del tercer mundo y las presiones que esto significaba, el asumir una feroz posición anticomunista. Bueno, en aquella época eso garantizó cierto apoyo a los Estados Unidos, y que toda esta combinación, pero sobre todo por el hecho de que todo esto que otros muchos gobiernos autoritarios en el mundo de aquella época hicieron, o sea, se fueron en esa dirección, en la dirección de ser anticomunistas en vez de procomunistas, incluso algunos que formaban parte de la generación de Bandung y del tercermundismo y de todo aquello. Sin embargo, el único que no entra en aquel juego, el tercermundismo, y que además logra un éxito tanto a nivel de institucionalizar el país, de establecer un sistema de legalidad, de avanzar hacia una economía de mercado, de cambiar incluso las costumbres comerciales del país, de influir sobre la estructura cultural y los valores de las personas, de una forma bastante brutal, tengo que admitir, no es que tengo que admitirlo, es un hecho, pero sin embargo parece haber tenido éxito en cosas en las cuales nadie más ha tenido éxito. Y en los pocos casos en Asia en que algo así se logró, o sea, en que un gobierno autoritario avanzó firmemente hacia un autoritario, no totalitario, que no es lo mismo, avanzó hacia una economía de mercado, terminaron en democracias republicanas muy bien institucionalizadas, cosa que todavía no sucede en Singapur. Y uno en este momento tendría que preguntarse si todos los éxitos de Singapur se van realmente a institucionalizar hacia un sistema de cierta apertura política, o si el sistema va a comenzar a crear su propia nueva corrupción que tanto luchó por destruir en medio de sostener el autoritarismo, más allá de todas las capacidades, de todo lo que pudieron sacar de ese autoritarismo. Entonces, Singapur primero es una experiencia fascinante, y segundo, está en un momento muy, muy interesante de su historia. O sea, Singapur puede avanzar hacia un capitalismo de compadres, estilo mercantilismo latinoamericano, y eso sería un desastre. O puede volverse mucho más corrupto, a pesar de todos sus mecanismos anticorrupción, o puede avanzar hacia una democracia republicana muy bien institucionalizada, o pudiera caer por el lado político en otras formas de autoritarismo, o en el populismo, o asiática. O sea, pueden pasar demasiadas cosas. Ahora, hasta este momento es el caso más impresionante de éxito económico del sudeste asiático. O sea, no hay otro caso similar. O sea, no hay una nación tan pequeña que haya arrancado una situación tan desfavorable desde todo punto de vista, sobre todo en aquel momento histórico, y que haya logrado un éxito económico tan descomunal, y sobre todo que ese éxito económico tan descomunal en una nación asiática donde había mucha corrupción y problemas, a su vez haya favorecido a casi toda la población. O sea, haya logrado subir el nivel de vida de casi toda la población, e incluso sin caer en la estructura de un estado del bienestar, haya logrado una serie de políticas, lo que llamaríamos políticas sociales, con un cierto nivel interesante de eficiencia, con unas relaciones interesantes de costo-beneficio, sobre todo, por ejemplo, en materia de vivienda, pero eso se combinó con esfuerzos para evitar que esa inversión estatal en vivienda para las personas de menores recursos produjera impacto sobre el aumento del costo del suelo, más allá de lo que estaba produciendo el propio desarrollo económico. Es decir, por ejemplo, la desregulación de las alturas de edificios fue una de las cosas que utilizaron en ciertos momentos para evitar esos problemas. Y realmente yo creo que es un ejemplo de éxito extraordinario en dirección hacia la economía de mercado. Y lo que más me fascina del caso es que todavía no está resuelto. O sea, no sabemos qué va a pasar. Tú podrías decir, por ejemplo, si tú hablas del caso de Taiwán, que salvo que llegue una invasión del imperio chino,
que podría suceder. Taiwán es una nación totalmente, una república totalmente institucionalizada, con una economía de mercado avanzada, y su sistema político se democratizó en unas condiciones en las cuales es muy, muy improbable que eso genere el tipo de problemas que genera grandes desarrollos populistas y estas cosas, ¿no? Pero Singapur no. O sea, Singapur todavía tiene que resolver su institucionalidad política, necesita alguna forma de transición, no es que no hayan hecho cosas, y bueno, o sea, es un caso de éxito económico que todavía está en curso, ver hasta qué punto va a sobrevivir a su fundador o dictador, gran líder inicial, hasta qué punto su partido, la gente que hizo eso, va a lograr institucionalizar eso y hacerlo avanzar, hasta qué punto van a poder abrir o no un sistema democrático manteniendo la economía de mercado, de libre mercado que tienen. Y sobre todo están en primera línea del nuevo gran imperio totalitario que avanza y que tiene enormes intereses en esa área, y consta hay muchísimas inversiones chinas en Singapur, y también la situación geopolítica de Singapur es sumamente delicada hoy en día. Entonces tiene como demasiadas aristas para analizar, que a mí me parecen fascinantes, por eso te mencionaba el caso. Profesor, entiendo que Singapur es el que está en el primer lugar en el índice de libertad económica que prepara el Heritage Foundation. Sí, Pero hay uno quería que está. preguntarle, más que todo, mi pregunta va orientada con respecto a ver si puede hacernos como una comparación con el otro ejemplo que creo que está en el segundo lugar, que es Hong Kong. ¿Cuáles pudiesen ser esas diferencias o esas similitudes entre el caso de Hong Kong y el caso de Singapur, como para que las personas que nos escuchan como que entiendan y a la hora de que en Venezuela podamos tomar algún ejemplo emular, digamos, bueno, que podemos tomar de ambos, ¿ok? De esos esos dos maestros que pueden ser para nosotros. Bueno, mira, déjame plantearte una cosa. Hong Kong es un sueño que se convirtió en una pesadilla hoy en día. Es decir, o sea, todo lo que tú estás viendo, o sea, todos los aspectos que son la clave del éxito de Hong Kong, ya desaparecieron, ya no existen. Es decir, la clave del éxito de Hong Kong, de nuevo, hay un nivel interesante de autoritarismo aquí, pero iba avanzando en la dirección contraria. Y de hecho, enormes exigencias de democracia hechas a las autoridades de Hong Kong por parte de su población, la cual no está pidiendo la eliminación de la economía de mercados ni pidiendo menos libertad, sino todo lo contrario. Hong Kong es un caso de éxito económico porque logra mantener y fortalecer el, uh, básicamente las garantías del sistema de derecho. O sea, Hong Kong mantiene el common law británico, lo refuerza, mantiene la independencia del Poder Judicial, y eso en un marco de un puerto libre que durante mucho tiempo tuvo una serie de ventajas fiscales y regulatorias que lo convirtió en la perla de Asia. El problema es que simplemente desde que Xi Jinping llega al poder o poco antes, se han violado descaradamente Beijing ha violado descaradamente todos los tratados que firmó con el Reino Unido, está destruyendo totalmente la autonomía de Hong Kong, negando todas las aspiraciones de avance hacia un sistema más democrático en el sentido político, más bien o sea, Hong Kong se ha convertido en una colonia china. Uno diría, bueno, pero son parte de China. Bueno, ok, sí, son parte de China, geográficamente, culturalmente habría que verlo. Pero en todo caso, el asunto es que están destruyendo el sistema de derecho, están destruyendo la independencia judicial, están destruyendo la libertad. Ya no hay libertad de expresión en Hong Kong. Hay personas que han sido hechas prisioneras y enviadas. Hay una de las se inician las grandes manifestaciones, la última gran ola de protestas, por un proyecto de ley para poder extraditar a las personas de Hong Kong hacia el continente. Y ese proyecto de ley todavía no está aprobado, ¿no? Pero resulta que secuestran a las personas y las envían al continente a ser juzgadas en China. Entonces, uno de los editores, líderes empresariales de medios de comunicación libres de Hong Kong más importantes está prisionero.
cosa que no debe extrañarnos en lo más mínimo, porque la visión del modelo de Beijing es que no pueden existir grandes empresas que no estén integradas totalmente en complicidad con la estructura ideológica y política totalitaria del Partido Comunista. Ustedes saben que en China, o cualquier empresa que supere determinado tamaño, su principal accionista y su CEO, y su presidente, o sea, tanto chairman como CEO, como CFO, o sea, básicamente su directiva, tiene que integrarse al partido, o sea, son invitados muy cordialmente. Es una invitación así como las de Don Corleone, o sea, es una invitación que no puedes rechazar, a unirse al partido, y bueno, aparte de eso se les establecen cuotas adicionales de miembros específicos del partido nombrados por el partido, para la directiva de las empresas. Por ejemplo, si son empresas de tecnología, esto es muy importante en Hong Kong porque Hong Kong tiene un enorme desarrollo del sector de tecnología, mucha gente no lo sabe, y de tecnología de datos, de manejo de datos, de internet y estas cosas. Bueno, ustedes saben, por ejemplo, que en China los datos son propiedad del Estado. Ustedes recuerdan todas estas discusiones que venimos teniendo desde la década de los 90 sobre la neutralidad de Internet, y había dos grandes propuestas o dos grandes filosofías que decían que dos visiones que entraron en choque yo diría que hacia el 2012 inicialmente, pero sobre la data. Y con las redes sociales sobre todo, pero o sea, con el gran desarrollo de las redes sociales en la primera década de este siglo. La discusión sobre la neutralidad de Internet se perdió en la última década del siglo pasado, desgraciadamente. O sea, las soluciones jurídicas fueron desastrosas y las consecuencias las estamos pagando ahora. Pero el asunto de la data era que, bueno, había dos posibilidades o dos filosofías que eran, o la data era propiedad de los usuarios, que son usuarios, no clientes, no es lo mismo. Los clientes son los anunciantes, los usuarios son usuarios, y el negocio de la empresa es más complicado de lo que parece. Porque además no es, así funciona un periódico, ¿no? Que antes de que existiera el internet así funcionaba un periódico, aunque la gente, uno pagaba algo por el periódico, pero bueno, ¿cómo pagas algo por la internet? Eso no cubría ni siquiera el costo del papel. Lo que realmente cubría era el costo de la distribución, o sea, lo que tú le pagabas por el periódico, lo que era la ganancia del camionero y del kiosquero, o sea, de la gente que lo vendía, básicamente. En otras épocas fue diferente, pero hace mucho tiempo que no era así. Y el negocio era la publicidad. Entonces, con las redes sociales es muy similar. Con las redes sociales, el negocio de las redes sociales es la publicidad. Pero sobre todo una publicidad muy específicamente dirigida, porque ellos manejan muchísima data de los usuarios. Entonces ellos revenden esa data para poder dirigir de forma muy inteligente la publicidad y las ofertas, lo cual a mí, les voy a ser absolutamente sincero, me parece completamente inofensivo si se limitase a eso y si tuviésemos la garantía de que la red es neutral. O sea, a mí que tomen mi data de navegación una empresa y me garantice que no se la va a vender a Xi Jinping, por lo menos, ¿no? Pero que además no la va a usar para un proceso de censura política, ni para favorecer a un candidato sobre otro, sino para venderme, no sé, corbatines. Realmente me parece bastante inofensivo. Yo sé que hay gente que piensa muy diferente sobre ese tema, pero esa es una filosofía. Bueno, ¿cuál es la filosofía? La data pertenece a los usuarios, y esa fue la filosofía europea. Curioso, ¿no? Pues suena muy, muy de propiedad de la gente, pero no. Es porque la contrafilosofía americana era que la data pertenece a las empresas, porque son usuarios, no son clientes, no están pagando. Entonces, los datos y los datos no son data privada, o sea, son su navegación. ¿Okay? Y las empresas están dando en su contrato de adhesión, que nadie lee, yo a veces los leo, son asombrosos, o sea, son realmente asombrosos. Básicamente dicen, usted tiene la culpa y en caso de que no la tenga, usted la tiene. Y en caso de duda, nosotros decidimos. Y en caso de apelación, la apelación somos nosotros mismos. Aunque por supuesto, ya más de una vez los tribunales les han dicho que no es así. El sistema de derecho y el sistema contractual puede decir otras cosas. Entonces,
el problema interesante ahí es que la filosofía era, o el enfrentamiento filosófico era, la data pertenece a los usuarios, posición europea, la data pertenece a las empresas, posición americana. Incluso en la posición americana había ciertos reglamentos que decían, bueno, pero las empresas tienen que garantizar la neutralidad de Internet para tener el privilegio de no tener responsabilidad editorial, y por la misma razón deberían garantizarle a sus usuarios de forma casi que obligatoria por la regulación, unos ciertos usos de la data, y prohibirse a sí mismas o prohibirle la regulación otros ciertos usos de la data. Esas eran las dos filosofías. La filosofía europea, pues, suena muy bonito, pero básicamente es el gobierno decide. Y no son los tribunales, sino la autoridad regulatoria. La filosofía americana tiene muchísimos problemas con su regulación, sus intenciones son muy buenas, pero sus soluciones han sido desastrosas. O sea, no se ha regulado de la manera apropiada. Por ejemplo, se le otorgó a estas empresas tecnológicas el privilegio de no tener responsabilidad editorial, sin el cual no se habrían desarrollado las redes sociales, pero a cambio de nada. Es decir, esto ha debido ser, esto es un privilegio que no tiene ningún otro editor, pero ha debido ser a cambio de la neutralidad, de garantizar la neutralidad de Internet. Por supuesto, a los políticos les sonaba muy bonito decir neutralidad de Internet, pero en sus mentes a muchos les sonaba más bonito, no, yo soy el que voy a regular los contenidos a través de estas mismas empresas. Bueno, en los años 90 entra con las reformas de Deng Xiaoping, se produce algo muy interesante en China, que en ese entonces era una economía insignificante, sobre todo por el tamaño de población que tiene, y es una especie de apertura capitalista controlada, con todas esas características, y uno de los problemas era que necesitaban Internet, y ellos establecieron una gran muralla virtual, para controlar la data que entra y sale, qué se permite, qué no se permite, las búsquedas y todas estas cosas. Y en aquel entonces Google, que parece que no estaba de acuerdo con la cultura de la cancelación, por lo menos si eran los chinos los que la aplicaban, decidió irse de China. Y bueno, crearon Baidu, que era una copia de mala calidad de Google, y bueno, la fueron mejorando, todavía no llegan a los talones a Google, pero eventualmente la economía china creció muchísimo, creció hasta ser la base de sustentación de una superpotencia. ¿Y cuál es la filosofía china de la data? La data pertenece al Estado. O sea, la data que manejan las empresas privadas que quieran operar en China en Internet pertenece al Estado. Toda la data, incluida toda la información privada de las personas en las redes sociales chinas, incluida toda la navegación que pase a través de los servidores chinos, absolutamente toda la data pertenece al Estado. Y no solamente pertenece al Estado, sino que las empresas están comprometidas a cumplir toda una serie de objetivos en el manejo de data establecidos por el partido y el Estado. Y eso es lo que va a caer, o está cayendo ya, sobre Hong Kong. Entonces, yo diría que en algún momento vamos a comenzar a ver a Hong Kong en caída libre en estos índices de libertad económica, porque una cosa es tener un sistema autoritario en lo político, pero con una enorme libertad económica y con cierta garantía de derechos y con un poder judicial razonablemente independiente, incluso de esos políticos autoritarios que lo establecen así por su propio interés, o sea, por el interés del desarrollo económico, ¿saben qué hace falta? El modelo chino. El modelo chino es algo que al imponerse sobre Hong Kong, va a traer efectos desastrosos en tanto la economía de Hong Kong, sí, claro, por supuesto, las inversiones chinas y todas estas cosas y estas empresas subsidiadas y demás, pero claro, ese es el otro problema, que además el modelo de las grandes corporaciones chinas, porque todas estas cosas no son gratis, y todo ese sistema de privilegios de alianza con el Estado, con el sistema totalitario, con el partido del Estado y su ideología, de lealtad absoluta al partido del Estado y su ideología, por parte de las grandes corporaciones privadas, se paga a su vez, o sea, no solo es una extorsión, también tiene su lado, bueno, pues, Don Corleone también obligaba, pues, decía, una oferta que no puedes rechazar, pero bueno, si alguien iba a molestarte, él mandaba a sus muchachos a que protegieran tu negocio. Pues. Entonces, Xi Jinping, a veces conocido como Winnie the Pooh, él
le garantiza a esas corporaciones, primero, una constante manipulación de las reglas internacionales del comercio en su favor, ¿okay? O sea, es la segunda economía del mundo, es una superpotencia militar, se presenta a sí mismo con una fuerza hegemónica en Asia, está haciendo inversiones para hacer un tren rápido que llegue hasta Madrid, pero pretende seguir siendo clasificado como país subdesarrollado con todas las ventajas que eso implica en los acuerdos de comercio internacional. Y pretende más poder seguir manipulando su moneda en contra de las reglas de comercio internacional, que tampoco son tan libres que se diga, pero bueno, por lo menos tendrían que ser iguales para todos. Y bueno, esa es más o menos la situación. Entonces, uno de los efectos de esa situación es que la conquista china de Hong Kong, la conquista del Partido Comunista Chino de Hong Kong, se ha completado con muchísimos años de lo que podía esperarse, muchísimos años, un buen número de años antes de lo que podía esperarse o temerse que ocurriera. Y la gran apuesta que se hizo en los años 90 del siglo pasado, incluso un poquito antes, con la apertura de Xi Jinping acerca de que en China la apertura de mercado y la necesidad de avanzar hacia una economía capitalista para sacar al país del subdesarrollo secular y de las bestiales hambrunas de las locuras de Mao Zedong, iba a hacerlo avanzar hacia alguna forma de democracia, como ocurrió precisamente, por poner el ejemplo, en Taiwán, donde pues también son chinos Han, como podría ocurrir, por ejemplo, en Singapur, ojalá que ese sea el desarrollo final de la política de Singapur, y ocurrió en Corea del Sur. Claro, pues Corea del Sur tiene Corea del Norte enfrente, ¿no? Esas cosas, esos asuntos probablemente influyen. Y así las cosas, yo no creo que Hong Kong vaya a seguir siendo un modelo por mucho tiempo. Ahora, una pregunta, nosotros no teníamos que hablar de otro tema. Sí, no, pero está muy interesante, ¿no? De verdad, y es bastante preocupante, ¿no? Lo que está pasando ahora en el mundo con la data y la privacidad. Pero no, sí, definitivamente vamos a hablar un poco más de las raíces filosóficas de todo este entramado. Y quería preguntarle algo que quizás parece una pregunta sencilla, una pregunta tonta, pero para Guillermo Rodríguez, ¿qué es el socialismo y cómo se relaciona con la envidia, profesor? Bueno, no, ni es una pregunta sencilla ni es una pregunta tonta. De hecho, lo que es una pregunta corta, pero es bastante compleja. Bueno, hay que definir ahí dos cosas. Hay que definir socialismo y hay que definir envidia. Tú puedes definir, déjame ir de adelante hacia atrás, o sea, retroceder. Empecemos por la envidia. Tú puedes definir envidia como un pecado, es una definición religiosa. Tú puedes definir envidia como la búsqueda de la igualdad y y eso es muy interesante, ¿no? Porque tú puedes definir envidia como la definía Kierkegaard, el mal más profundo del alma. Pero en última instancia, la mejor definición posible de envidia la da el gran sociólogo alemán Helmut Schweck. Claro, la tradición alemana con el asunto del estudio de la envidia es muy amplia, muy profunda. De hecho, ustedes saben que Alemania es el único país del mundo que tiene o un delito, bueno, no es un delito, perdón, es una falta técnicamente, bueno, para nuestra clasificación, nuestra comprensión de lo jurídico sería una falta en el sistema, lo que pasa es que en el sistema de derecho alemán los términos son otros, pero no importa. En todo caso, en Alemania hay una cosa que puede ser castigada con severas penas que se llama construcción por envidia. Es decir, cuando tú construyes algo que es comprobadamente inútil con el único objetivo de causarle un perjuicio a un tercero, en vez de llamarse construcción por odio, como delito de odio o construcción, lo denominan construcción por envidia. Entonces, ellos tienen muy claro lo que es la envidia. Los filósofos alemanes no, pero la tradición literaria y una pequeña parte de la filosofía alemana sí. Y la envidia, básicamente, como la define Schweck, es un sentimiento
de honda raigambre en la cultura humana, que pretende ir hacia la igualdad de resultados. ¿Okay? Y él lo define como un sentimiento muy poderoso, con enormes efectos antisociales, muy asociado a las sociedades más primitivas. ¿Okay? Mientras más primitiva una sociedad, más envidiosa esa sociedad. Básicamente porque, explica Schweik, la envidia impide el desarrollo, la evolución de la sociedad hacia la civilización. Bien, esto es muy interesante porque si uno lo coloca en el contexto, por ejemplo, de Friedrich Hayek, el gran economista de la escuela austríaca y a su vez austríaco de nacimiento, aunque ciudadano británico, por eso dije, bueno, Friedrich von Hayek, si digo ciudadano británico tendría que decir Friedrich von Hayek. Si digo ciudadano austríaco tendría que decir Friedrich Hayek, porque el von desaparece con la República de la posguerra. Pero como así se registró con su pasaporte cuando entró en el Reino Unido, pues así que quedó como ciudadano británico. En el Reino Unido pues no tiene nada de malo tener cualquier tipo de título de la aristocracia de cualquier nación en cualquier parte, pues ellos tienen su propia aristocracia. Bien, el caso es que el asunto práctico les decía que eso es la envidia, pero ¿qué es el socialismo? Bueno, el socialismo es un error de hecho sobre la forma en que la información que permite la existencia de órdenes a gran escala sociales surge y se distribuye en la sociedad. Básicamente es la creencia de que un orden espontáneo que evolucionó por selección adaptativa puede ser manejado desde un nodo central consciente. Vaya hombre, el socialismo es el equivalente en el orden social humano a que alguien dijera que puede reconstruir todo el sistema de los equilibrios ecológicos y de la evolución de las especies, haciendo que sea más justo y además que funcione mejor. O sea, que va a rediseñar toda la vida. Y no estoy exagerando. O sea, el grado de complejidad es muy similar. De hecho, en el caso de la sociedad pudiera ser incluso mayor. Entonces, como el socialismo es un error de hecho, uno se dice, bueno, ¿en qué se basa ese error de hecho? Pues ya que pretende la igualdad, constantemente su gran promesa y discurso es la igualdad, y la envidia es lo que es un reclamo ancestral, yo lo llamo un atavismo ancestral asociado a las sociedades más primitivas. Otra cosa que nos revela Hayek acerca del socialismo es que el socialismo es, antes que cualquier otra cosa, precisamente el anhelo de retorno a la tribu, a la forma de sociedad y de moral más primitiva, la que existía antes de estos 10 o 12 o 15 mil años en que comienza a cambiar el orden de la sociedad y de las culturas humanas y avanzar hacia la civilización. Entonces, el orden de lo que los antropólogos llaman sociedad en banda, de las formas más primitivas de organización, en donde la diferencia entre el nivel de vida de un Homo sapiens y un chimpancé era realmente poca. ¿Okay? Bueno, desde el punto de vista del chimpancé, a lo mejor era mucha, pero en todo caso, desde el punto de vista de lo que llegó a ser el nivel de vida del Homo sapiens unos cuantos miles de años después, realmente era insignificante. Entonces, dejo constancia de que los chimpancés sí tienen tecnología, ¿no? Son tecnologías muy simples, pero fabrican herramientas, así que no me vengan con el cuento de que las herramientas eran la diferencia entre el Homo sapiens y el chimpancé y otros primates que han desaparecido, que podrían ser o no nuestros antepasados en la línea evolutiva. Digo, podrían ser o no, porque bueno, es una gran discusión de los antropólogos, y es su ciencia, no la mía, luego podrían ser o no, me refiero a que yo no me atrevo a tomar posición sobre cuando ellos discuten es esta especie o es esta especie o es este grupo el que era específicamente en otro espacio, yo no tomo mucha posición sobre eso, pero alguna era, obviamente alguna era. Nuestro ADN da muchas pistas a ese respecto. Entonces, el asunto práctico es que si el socialismo es si el socialismo es un anhelo de retorno hacia la moral primigenia de la sociedad en banda, del orden más primitivo que conoció la humanidad,
para imponerlo sobre esa evolución de la moral civilizada. Este, y la envidia es el más poderoso sentimiento igualitarista y racional que está entre los atavismos ancestrales del hombre. Ustedes notarán que hay una conexión obvia. Y esa conexión, en mis investigaciones yo las desarrollé y he llegado a la conclusión de que básicamente la envidia funciona como, o sea, el axioma moral de toda forma de socialismo. O sea, socialismo en sentido amplio, cualquier cosa que entre en la definición de Hayek de socialismo, necesita basar su acción su accionar político, su ideología, sus promesas, todo, en excitar y manipular los sentimientos del atavismo ancestral de la envidia, los sentimientos de envidia y los niveles de resentimiento que esto genera. Y esto es esencialmente la conexión entre las dos cosas, y a lo mejor yo respondo de forma muy complicada a preguntas simples, pero por estos motivos que te decía que en realidad la pregunta no era sencilla. Fantástico, de verdad. Justamente quería que se explayara en eso porque sé que lo manejaba muy bien. Ahora, aterrizando un poquito todo esto en la sociedad nuestra, en la sociedad venezolana, ¿cómo, digamos, primero, cómo podemos asociar esto con Venezuela? ¿Es Venezuela una sociedad que tuvo fácil acceso al socialismo gracias a su envidia? Y de ser así, ¿cómo pueden los venezolanos dejar la envidia? Todas las sociedades pueden dejar la envidia de la forma en que evolucionó la civilización. O sea, si los seres humanos no teníamos dejar la envidia, ya va, vamos por partes. Una cosa que yo no comenté antes, y eso que hablé demasiado, es que cuando, por ejemplo, Hayek nos habla de la evolución de un orden moral, o sea, de todo un módulo de sistema moral que permite el avance de la civilización, nos está hablando fundamentalmente de lo que Schweck, por ejemplo, habría llamado el desarrollo de la individualidad. No está en su obra, pero digo, habría llamado porque era sociólogo. Y y Hayek bueno, no lo plantea exactamente así, pero sí, probablemente yo estoy seguro que estaría de acuerdo con que el momento clave es el desarrollo de la individualidad. O por lo menos esa es mi lectura de Hayek. Y el asunto es que esa capacidad de comunicarse en paz a través del comercio con otros grupos de hombres que no formen parte de esa pequeña grupo, tribu cerrada que tenía una comunidad de fines. Y en ese proceso permitir que los fines dejaran de ser colectivos y pasaran a ser individuales en un sistema de intercambio con mucha mayor cantidad de población de forma pacífica, o bueno, mayormente pacífica. Eso es interesante porque no significa que los antiguos códigos morales, que por ejemplo Hayek dice que están basados en el altruismo y la generosidad, cosa que yo sí discrepo, sí, o sea, sí están basados en el altruismo y la generosidad, pero antes que en el altruismo y la generosidad están completamente basados en la envidia. O sea, las antiguas tribus no habrían podido funcionar sin envidia. Y no es nada extraño, Schweck lo demuestra muy bien, que mientras más primitivo sea una cultura, más envidiosa es esa cultura. De hecho, la creencia en la hechicería es un factor clave. ¿Okay? O sea, la creencia en la hechicería es la forma de racionalizar la explicación de la envidia. La envidia es si alguien tiene más que yo, es más que yo, sabe más que yo, se distingue sobre el resto de cualquier forma, significa que le robó a los demás mediante su hechicería. Esa es una creencia muy común entre los grupos humanos más primitivos, o las culturas humanas más primitivas. Y sigue explicando nuestra resistencia al éxito y al cambio de terceros. O sea, el sentimiento está ahí. Lo que pasa es que como ya no creemos en la hechicería, o bueno, por lo menos una buena parte de la cultura occidental ya no cree en la hechicería, habría que ver cuántos. Pero sobre todo con esto de la nueva era. Pero el asunto es que descartada por lo menos del terreno de lo respetable, la teoría de la hechicería, por llamarla de alguna forma, de la hechicería o la creencia en la hechicería y trasladada totalmente conceptualmente al terreno de la superstición,
Entonces, pues para que se pudiera justificar la envidia, no como simplemente un profundo pecado antisocial, estoy usando pecado en el sentido religioso, pero muy estricto, o sea, como un sentimiento antisocial despreciable del cual el individuo debería avergonzarse profundamente, cosa que ocurre, todas las culturas que tienen algún grado de civilización, llamarle a alguien envidioso es el peor insulto posible. Así que eso es mentira, que eso no es verdad, que ellos no envidian a nadie, que ellos no conocen la envidia. Todos conocemos la envidia. Es un sentimiento humano universal. Y la primera prueba de ello es que mientras más una persona niegue que alguna vez ha envidiado a alguien, probablemente más envidioso ha sido en su vida. Pero el asunto clave de todo esto es que, sin embargo, la envidia no estaba ahí por mero accidente, no era una cosa maligna que salió de ninguna parte, sino que cumplía una función muy útil y muy importante en la supervivencia y la evolución de esas pequeñas sociedades en banda. ¿Okay? La envidia garantizaba la cohesión de pequeñas sociedades en banda que vivían al borde de la extinción permanentemente, en pequeños grupos con tecnología demasiado simple y que necesitaban una estrecha capacidad de cooperación, y que necesitaban tener una comunidad de fines para poder sobrevivir. Necesitaban estar todos de acuerdo en la persecución de los mismos fines, y necesitaban manejar las diferencias que podían surgir incluso en esos escenarios de individualidad de alguna forma que fuera siempre a favor de la cohesión del grupo y no necesariamente incluso ni siquiera de la eficiencia del grupo. Y eso era un asunto de supervivencia. Cuando eso se quiebra por alguna razón, Hayek, por ejemplo, especula que debe haber sido algún cambio en algunas creencias religiosas, puesto que solamente la creencia religiosa puede explicar un cambio de esa naturaleza en el ser humano. Es lo más probable, podría haber sido otra cosa, pero algo produjo un cambio en algunos grupos humanos que comenzaron a ver la envidia como algo malo, y la posibilidad de los objetivos individuales como algo bueno o por lo menos tolerable. Y a tolerar algún grado de diferencia. Mientras más grande es el grado de tolerancia de una sociedad con la diferencia, menos envidiosa es esa sociedad. ¿Okay? Y la diferencia es muy importante porque la diferencia no solamente es horizontal, también, perdón, no solamente es vertical, también es horizontal. O sea, una cosa de la que hablan mucho los socialistas, que es bueno, los socialistas actuales, ¿no? Que es de la diversidad, jamás ha existido en ninguna sociedad socialista. Las sociedades socialistas son las cosas más gris, y triste del mundo. O sea, otra cosa que hay que pasear por una calle de Venezuela. Y bueno, y si lo quiere todavía más triste, Cuba. Y si lo quiere todavía más triste, váyase a Corea del Norte, pero no a Pyongyang, sino al norte. Bueno, no lo van a dejar llegar a esa parte de la que yo estoy hablando. Pero en todo caso, bueno, es muy triste. El asunto es que mientras mayor es el grado de envidia, menor existe. Sin embargo, hay una parte del orden social civilizado en que ese sentimiento de envidia puede ser todavía utilizado con el mismo fin de cohesión, de orden social, con el que funcionaba para los antiguos grupos primitivos, y son los grupos cuya eficiencia evolutiva depende de mantener esas funciones que no tienen nada que ver con la justicia, sino con en este caso sí, la generosidad y el altruismo. ¿Cómo son la familia, por ejemplo? O sea, a ninguno de ustedes, sus padres, le pasó la factura por todo lo que gastó en mantenerlos, ¿no? A mí tampoco. Otra cosa es que digan, bueno, existe la solidaridad intergeneracional, o sea, los padres mantienen, educan a los hijos cuidan a los viejos, sí, todo eso está muy bien, pero lo cierto es que nadie lleva las cuentas, ¿no? O sea, no es un contrato, nadie lleva las cuentas. Hay que buscar en los papeles, en el escaparate, a ver si hay un cuaderno allí guardado. Bueno, no creo. Pero el asunto práctico es que no te van a pasar la factura. Y el otro asunto práctico es que la familia funciona como un sistema absolutamente altruista, donde el control de la envidia se logra mediante la concesión a la envidia. Si tú tienes hermanos, tu mamá te va a decir que los quiere a todos por igual. Siempre te va a decir que los quiere a todos por igual. Todos sospechan que eso no es verdad. Es más, algunos tienen bastantes pruebas o bastante evidencia de que no es cierto, pero ellas siempre van a insistir en eso.
Y es necesario porque la familia funciona como las antiguas tribus. Y existen muchos grupos, o a veces no tan pequeños, grupos intermedios en el orden social civilizado, que requieren de esos niveles de altruismo y solidaridad para poder funcionar y sin los cuales la propia civilización perdería su cohesión. Eso significa que el ser humano es una especie muy peculiar porque tiene dos códigos morales. Un código moral que funciona para determinados grupos humanos que a su vez están subsumidos, o sea, metidos, son conjuntos dentro de un conjunto más grande, en donde opera el código moral de la gran sociedad a gran escala, la moral que nos permite interactuar pacíficamente con extraños y confiar en los extraños, la moral de la cual surgen las instituciones, en el sentido, por ejemplo, de la Escuela Austríaca de Economía del Término. ¿Por qué esto es importante? Porque la envidia es una de las dos atavismos ancestrales más poderosos en contra de la civilización y es en el que se basa totalmente el socialismo. Sin embargo, no podemos caer en el error de pensar que podemos llevar el código moral de la sociedad a gran escala a los pequeños grupos que tienen que seguir existiendo dentro de ella. Es decir, tienen que seguir operando con formas de código moral más similares al del humano primitivo y donde la envidia tiene otro papel diferente. Pero ese error hasta ahora yo no he visto ninguna teoría política o filosófica o ni siquiera una distopía literaria que proponga eso. Que yo no he visto nadie, no digo que no exista. Pero sería un error probable de todo lo que yo venía diciendo, ¿no? Si no hiciera la advertencia. Sin embargo, lo que sí ocurre mucho es que se pretende llevar la moral de ese grupo pequeño, cohesivo, a la gran sociedad, a la sociedad a gran escala, y rehacer totalmente la sociedad a gran escala sobre la base de imponer en ella esa moral primitiva de básicamente del chimpancé. Y lo otro que te quiero decir es que yo venía definiendo hace rato envidia y un dato interesante es que la envidia es prehumana. O sea, es decir, eso lo podemos probar mediante estudios de etología con otros primates. Obviamente yo no puedo decir que el otro primate siente envidia, porque yo no puedo hablar con el otro primate. O sea, tendríamos que tener un lenguaje común. Con los chimpancés sí se puede. O sea, los chimpancés aprenden lenguaje de señas. Pero, aunque el señor Chomsky diga que eso no es un lenguaje, pero el asunto es que con los chimpancés puedes tener un grado bastante sofisticado de comunicación si les enseñas lenguaje de señas. Claro, sofisticado. Entienden que estamos hablando de un cerebro que tiene menos neuronas que el nuestro, ¿no? O sea, pero que sin embargo, oye, como un primate, la cosa es impresionante, los logros del chimpancé. Tiene tecnología, o sea, ya es algo. A nuestra especie le costó 1 millón de años llegar a eso. Bueno, nuestra especie ¿en qué momento comenzamos a ser Homo sapiens? Es otra discusión. Pero el asunto es que nuestra especie, si consideramos que nuestra especie son todo nuestra herencia ancestral desde que existen los primates como primates por muchísimo más de 1 millón de años. Ahora, si nos vamos a circunscribir al Homo sapiens, sapiens más o menos como lo conocemos, más o menos, por lo menos por un par de cientos de miles de años, ¿no? 1.200.000 años, vivió en esa forma de orden social, sin conocer ningún otro y sin siquiera concebir la posibilidad de que existiera algún otro. Y en un cierto y determinado momento, algo cambia, sepa Dios qué, y comienza a evolucionar la civilización, y la civilización en apenas unos entre 8 y 10.000 años, aunque probablemente los inicios de la civilización sean más tempranos, es decir, pudieran tener más de 10.000 años, pero realmente el estallido del orden civilizatorio se desarrolla más o menos en unos 8 y 10.000 años. Algunos decían que 5, bueno, en el orden de los 10.000 años, ha pasado muchísimo más que en todos los 100.000, 200.000, 300.000 y millones de años anteriores. O
sea, la evolución de la especie humana ha sido una cosa absolutamente extraordinaria. Está desarrollado la civilización como orden espontáneo, y al mismo tiempo las civilizaciones, la cultura, la tecnología, los desarrollos, y es una cosa absolutamente extraordinaria. ¿Ve? De hecho, lo extraordinario es que el chimpancé desnudo que seguimos siendo, se crea que es capaz de planificar y manejar con su pequeño cerebro todo este gigantesco orden, y crea que es producto de su inteligencia y no de su capacidad de adaptarse a un orden que no comprende y que resulta por selección adaptativa de sus acciones, más no de su voluntad. Esto ya lo entendía, por ejemplo, el gran filósofo escocés de la Ilustración escocesa, Adam Ferguson, que decía, bueno, que la sociedad y la moral y muchas otras cosas, instituciones claves, son producto de la acción del hombre, más no de su voluntad. Entonces, ese es el verdadero problema con el que estamos tratando. Y tu pregunta era, porque esta fue una introducción de 200 años, era Venezuela. Entonces, ¿qué pasa con Venezuela? Venezuela es una sociedad envidiosa. Los venezolanos somos una cultura envidiosa. No nos caigamos a cuentos, por favor. O sea, hay sociedades mucho más, hay culturas y sociedades más envidiosas que nosotros. Algunas exitosas. Los suecos, por ejemplo, hablan de la regia envidia sueca. Ellos mismos lo dicen como será, ¿no? En Suiza es uno de los países más capitalistas y más libres del mundo. Es un tabú mencionar cuánto gana una persona, cuál es su salario o su paquete de pago. Eso es un tabú social terrible, es una grosería descomunal preguntarle a alguien eso o comentarle a un tercero cuánto ganas tú, es una cosa espantosa, o sea, es una cosa sumamente privada. Y bueno, y uno dice, ¿por qué? Bueno, es una prevención contra la envidia. ¿Okay? Entonces tú dices, bueno, pero los venezolanos no tenemos nada de eso que nos están mencionando. Bueno, no. Pero ¿cuál es nuestra actitud hacia el éxito? Es decir, ¿cuáles son las formas de éxito que son aplaudidas en Venezuela? La de quien se gana la lotería, la de una actriz que es muy bella y sea o no talentosa, la de una Miss, y vaya que eso requiere esfuerzo, llegar hasta ahí. O sea, yo no estoy diciendo que no hayan hecho una carrera y que no sea un esfuerzo enorme, pero lo que estoy diciendo es que, caramba, el que se les perdone el éxito se debe a que no se debe a ese enorme esfuerzo que hicieron, sino que precisamente que la gente cree que no es así, cree que fue una especie de lotería. O sea, si la gente tuviera claro lo difícil que fue para una Miss Venezuela llegar a ser Miss Venezuela, probablemente no le caería tan simpática a los venezolanos. Otra cosa que la seguirían viendo muy bonita, pero no les caería tan simpática. Entonces, nuestra actitud hacia el éxito es de profundo desprecio, desconfianza, resentimiento. Hay una actitud muy fuerte en contra de cualquier forma, sobre todo modesta, pequeña, de éxito. La gente odia profundamente al bodeguero, le llama ladrón al comerciante, no puede asociar gran parte de la riqueza, sino con la trampa, con algo así, y por supuesto, sin embargo, admira, ama y quiere al político que bueno, no voy a decir que en todos los casos, porque no tendría que presentar alguna prueba, pero por lo menos parece ser que en una gran parte de los casos poseen grandes riquezas cuyo origen no pueden explicar. Pero además, convertimos hoy en día, los venezolanos, metiéndonos a todos en el mismo saco, no es así, pero una gran parte de la sociedad venezolana ahora tiene como héroes, no sé, a Wilmito, o sea, a los Pranis, a los jefes de bandas criminales, en medio de este empobrecimiento y destrucción, a políticos fracasados, en el sentido de sacar adelante el país, muy exitosos en cuanto a mantener el poder unos, y mantener sus posiciones otros. Y bueno, entonces uno se pregunta algo como esto, ¿no? Cuando tú estabas en la escuela, Leonardo, las personas que tenían éxito en lo que sería la misión del estudiante, ¿eran populares o impopulares?
Y populares. Ok, perfecto. Y las personas que tenían éxito, por ejemplo, en asuntos deportivos oficiales del colegio, ¿eran populares o impopulares? Populares. De acuerdo. Y esa popularidad estaba basada en lazos de amistad profunda y verdadera, o tú notabas que había un resentimiento subyacente por debajo contra esas personas. O sea, tú Sí, yo notabas que creo la gente, que la gente como que hubiera aplaudido si hubiera visto al mejor futbolista del equipo del colegio, que le hicieron una falta y se cayó. O sea, no notabas que había, que por todos lados había alguna forma de resentimiento con cualquier forma de éxito, tanto las que se atrevían a atacar y condenar, como las que se veían de alguna forma culturalmente obligados a admirar. Bueno, así sí, somos. claro, por supuesto. Y para colmo, muchas de nuestras costumbres refuerzan no solamente la envidia, sino el resentimiento. Insisto, hay otros pueblos que son mucho más envidiosos, pero así tenemos un grado muy alto de tolerancia con la envidia, y ese es una de las causas de nuestro subdesarrollo. Es decir, una de las claves del desarrollo no es pensar que se va a eliminar la envidia ni que va a desaparecer. De hecho, la igualación no genera una reducción de la envidia. Esto es una cosa interesantísima. Mientras más iguales materialmente son las personas en una sociedad, más profunda se vuelve la envidia y más tremendas son las causas de resentimiento. Porque claro, la gente envidia más al vecino que se compró un televisor que él no puede comprar que a Bill Gates. Porque es que la gente no puede concebir que va a llegar al nivel de Bill Gates. Entonces, bueno, pues puede odiarlo, admirarlo, considerarlo un desgraciado, pero ser una maravilla, pero es una cosa así como que está fuera de este mundo, o sea, fuera de su mundo, o sea, su mundo de sus relaciones. Pero al vecino que se compra un televisor mejor, insisto, esto no es solamente en Venezuela. Yo simplemente digo que en Venezuela hay un grado muy alto de tolerancia hacia estos fenómenos, tolerancia hacia cosas que evidentemente son envidia, aunque la gente dice que no es cierto. Y esto se combina con si antes la envidia la justificaba en las sociedades más primitivas la creencia en la hechicería, pues en las sociedades civilizadas requiere alguna otra cosa. ¿Okay? Y pueden ser algunas doctrinas dentro de las religiones, y en la modernidad finalmente llega con el socialismo secularizado. Esto es otro asunto. El socialismo básicamente es una religión, o por lo menos el marxismo es una religión. Tiene toda la estructura de una religión, cumple con todas las funciones de una religión, una religión internamente inconsistente desde el punto de vista de su capacidad de transmisión de valores morales, por eso transmite valores morales autodestructivos para el orden social que genera, pues genera una sociedad que es inviable a cierto plazo, sobre todo que mientras más se aproxime a sus objetivos declarados, y a su propio modelo, más se debilita y tiende a colapsar. Entonces, y para sobrevivir a largo plazo tiene que encontrar formas y desviaciones para tratar de modelar algo fuera de lo que prometía el marxismo. Eso es inventarse un socialismo que sí funcione. Llevan más de 100 años en esto, todavía no lo logran, pero bueno, los chinos no están haciendo un experimento nuevo, los chinos están repitiendo uno de los experimentos más conocidos del socialismo del siglo XX, que es un modelo socialista que tuvo su momento de gloria y hoy en día es considerado la más infame derecha. Pero el asunto es que, y tuvo su momento de gloria en las dos cosas que siempre hacen los socialistas, ¿no? Que es montar un sistema totalitario, estabilizarlo, destruir y perseguir brutalmente a sus enemigos, causar un genocidio y meterse en una guerra. ¿Okay? Y pues generalmente va a ser una guerra con otros socialistas. Esto es las guerras son muy importantes para los socialismos porque sin guerras, entonces, ¿de dónde rayos van a sacar un mito? Ahora bien, el asunto práctico es que en el caso de Venezuela el problema no es lo envidiosos que somos, sino lo tolerantes que somos con la envidia. Somos una sociedad culturalmente muy envidiosa. No me refiero a que envidiamos más o menos que cualquier otra sociedad. Es un fenómeno humano. O sea, todos los humanos son humanos.
¿ok? No hay diferencias genéticas en la especie como para que podamos hablar de una subespecie, eso sería ridículo. Por eso es que las teorías racistas son una estupidez. Pero lo que sí hay son diferencias culturales muchísimo más profundas que si fuéramos subespecies. Entre esas diferencias culturales está el grado de tolerancia con la envidia. Mientras más subdesarrollada sea una sociedad, más tolerante va a ser con la envidia. O sea, más la va a aceptar, más la va a manejar. Y claro, como eso necesita algún tipo de justificación y racionalización, entonces si no la encuentras en tu religión tradicional o la encuentras muy matizada, porque caramba, mira que es uno de los 7 pecados capitales, si somos cristianos, ¿no? Entonces es uno de los 7 pecados capitales y para colmo de males, Jesús la condenó expresamente, Pablo de Tarso, el apóstol Pablo, ni se hable, por favor, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a lo mejor, no sé, si te pones muy a buscar en el Evangelio de Santiago, que es una cosa toda etérea, ¿no? Encuentras una justificación, pero se te hace muy difícil. Y si te vas al Antiguo Testamento, mejor ni te cuento. Justo, profesor, Hay quien haga ejemplos de eso. Entonces, el problema práctico es nuestro grado de tolerancia con la envidia. Es lo que nos ha llevado a una atracción por dos cosas, por fuertes niveles de autoritarismo y por el socialismo. Y es lo que siempre, cuando por alguna serie de accidentes afortunados hemos estado al borde del desarrollo, en el caso de Venezuela, nos ha regresado al subdesarrollo y nos ha hundido ahora en la miseria y la destrucción. Venezuela fue un país que o alcanzó o estuvo al borde del desarrollo entre mediados de los 50 y mediados de los 60, y justamente en ese momento se abraza profundamente al socialismo, al tercermundismo, a los modelos de la CEPAL, a todo lo que se pudo hacer mal se hizo mal. Y a partir de ahí ya no son una serie de eventos afortunados, sino como un famoso libro muy, muy gracioso, que también hicieron una película, muy buena adaptación del libro, que se llama Una serie de eventos desafortunados. Y realmente esa ha sido la historia. Ahora, si nosotros no podemos romper culturalmente con nuestra justificación de nuestras propias envidias, no podemos romper culturalmente con nuestra justificación de nuestros propios resentimientos, no podemos asociar y admirar el éxito y más bien imitar el éxito antes que odiarlo, entonces nunca vamos a salir del subdesarrollo. Eso es válido para Venezuela y para cualquier sociedad humana. Wow, así es. De verdad, muchísimas gracias. Una clase magistral, pero ya por cuestiones de tiempo vamos a hacer la última pregunta para ir cerrando. Ahora se está cada vez viendo como un movimiento que, sobre todo en Estados Unidos y en los países desarrollados, y está llegando a América Latina una suerte de que, bueno, los blancos heterosexuales que tienen familia o son cristianos, estas personas siempre tuvieron privilegios y a estas personas ahora pues hay que cancelarlas, el hombre blanco, heterosexual, cristiano, etcétera. Y hay un movimiento que está como promoviendo esta envidia, ¿no? Pero es una envidia quizás hasta cultural, es una envidia histórica. ¿Usted cree que esto tiene algo que ver con el socialismo? ¿Cree que esto es una manera de, digamos, reforzar todo esto que usted está diciendo, pero, digamos, en la nueva normalidad, como le dicen, la nueva forma de ver al mundo? Bueno, ya va, es que el asunto de la nueva normalidad tiene que ver con el accidente, no vamos a poner, o sea, para que yo acepte una teoría de la conspiración tendrían que presentarme pruebas de que la conspiración fue real. Por ejemplo, si tú me dices, hubo una conspiración contra la reelección de Donald Trump en los Estados Unidos. Sí, bueno, me acaban de confesar los conspiradores, por favor. Además, están muy orgullosos de ello. El mismo que otorgó, que donó yo no sé cuántos cientos de miles de dólares para la conspiración, lo publicó en su revista, que es Time, y el New York Times lo sacó, y ellos consideran que son unos héroes. Ahora bien, ese concepto de conspiración era muy fácil de oler. Estaban pasando cosas en esa elección y antes de esa elección que uno decía, bueno, aquí está pasando algo. O sea, digamos, y por el lado del olfato, pues no olía tanto a la inteligencia china y parecía ser un proceso interno. Y bueno, sí, apareció. No era simplemente una confluencia accidental de factores negativos.
O sea, había una fuerte coordinación política. Sin embargo, yo quisiera de ahí ir a lo siguiente. Yo no lo asocio, perdón, yo no lo asocio tanto con la nueva normalidad, aunque sí con algo que se intenta imponer desde este asunto de la situación de la pandemia, y en muchos sentidos de la exageración de la pandemia. La pandemia es un problema real. O sea, el virus chino es un virus. O sea, este, el, pero claro, también es un problema real, por ejemplo, el que no se llame virus de Wuhan, ¿okay? Que sería el nombre normal que le hubiera puesto la Organización Mundial de la Salud por su lugar de origen. Y es un problema muy serio que la Organización Mundial de la Salud haya sido un servicio de desinformación durante los primeros meses, que son los momentos críticos del surgimiento de una epidemia, manejando y replicando globalmente la desinformación de la dictadura del Partido Comunista Chino. Y que luego haya presentado el modelo chino como un modelo de éxito en el combate en el combate del COVID, virus chino o como la pandemia, como usted lo quiera llamar, cuando en realidad, aparte, fuera de las cifras manipuladas, obviamente manipuladas, fuera de las informaciones que llegan a Occidente a través de los disidentes y de niveles de oposición a China, que son mucho más creíbles, no solamente son más creíbles, las únicas que tienen algo de verdad contra las del Partido Comunista Chino. Lo que uno encuentra es que es un fracaso gigantesco. ¿Okay? Y no parece ser ni siquiera tener carácter conspirativo. Lo que pasa es que en el mundo hay varias agendas totalitarias. ¿Okay? Todas son socialistas, todas son totalitarias, todas son agendas, y como agendas, todas son adoptadas por unas personas, rechazadas por otras, adoptadas parcialmente por algunos grupos, totalmente por otros grupos. Alguien intenta colocarse o sea, algunas personas o grupos intentan colocarse a la cabeza de la agenda para, si tiene éxito, tomar el liderazgo del nuevo orden que crearían. Y hay unas redes difusas de estructuras de apoyo. O sea, así funcionan las cosas. No es una conspiración de los reptilianos. Ni nunca hay un nodo central que maneja todo y planifica todo. Ni siquiera esto que acabamos de ver, la confesión de los conspiradores, es así. Porque en realidad ellos lo que fueron fue un nodo de un sistema de inteligencia que centralizó información de inteligencia y la transmitió a toda una red. Ahora, ellos no eran un centro de comando, eran un centro de inteligencia. ¿Okay? Entonces, eso es un dato muy importante. La red no tenía la red no tenía por qué obedecerlo, lo obedecía porque tenían objetivos políticos comunes. Pero además tenían, y ahí vamos a terminar, tenían una cultura política común que los une. Entonces, tú me habías hecho la pregunta sobre el asunto de la cultura de la cancelación. Y yo quise hacer todos estos prolegómenos que me pasé de la raya con. Pero el asunto práctico es que la cultura de la cancelación no es un fenómeno aislado, es toda una cultura política. ¿Okay? Y hablar de toda una cultura política es muy importante porque toda una cultura política puede incluir a más de una ideología. Es decir, o sea, una cultura política puede incluir varias ideologías, puede incluir muchos partidos, puede incluir una cultura política es el sentido común de un grupo humano acerca del orden político y de mucho del orden social, inclusive. Entonces, ¿qué está pasando en los Estados Unidos? Lo que está pasando en los Estados Unidos es algo que, si usted quiere, lo puede describir como una conspiración, aunque se va a equivocar en muchísimas formas, en la forma en que ocurrieron las cosas, pero que es un esfuerzo político por cambiar la cultura política de los Estados Unidos de América, la que convirtió a ese país en la república más exitosa de la historia y en la primera potencia del globo. ¿Okay? Esa cultura política incluye una cultura económica, ¿okay? Capitalismo, libre mercado, industrialismo, no solamente capitalismo, libre mercado, industrialismo, admiración al capitán de empresa, ¿okay?
Recuerden ese detalle, ¿no? Aquí alguien admira a los grandes empresarios venezolanos, a los grandes fundadores de empresas venezolanas que hicieron. No, eran unos desgraciados. Y aquí hay casos extraordinarios. O sea, por ejemplo, el señor Zuluaga, varias generaciones hasta que les expropiaron finalmente la compañía. Recuerda que la decocracia, o sea, perdón, la democracia más o menos representativa y muy socialista, pero socialista moderada, también quería expropiar la electricidad de Caracas. O sea que al final no se atrevieron. Pero había otra serie de compañías eléctricas privadas en Venezuela, las cuales las aplastó la electrificación nacional, la estatización de la electrificación. ¿Por qué yo quise poner ese ejemplo? Porque nadie salió a defender esas empresas. Pues eran empresarios, me cobraban, eran malos, iban a llegar los políticos y me iban a regalar la electricidad y cosas así, pensaba la gente. Y eso es envidia. No solamente es viveza criolla, hay un fuerte factor de envidia en eso del odio al empresario exitoso. Claro, yo puedo entender que hay otro empresario que lo que es un comafioso con grupos de poder político, o sea, pertenece a la misma mafia de un grupo de poder político. Hoy en día los llamarían enchufados, boliburgueses y cosas así, pero en el pasado también los había. Y que ese personaje sí es muy moralmente condenable. Pero no es porque tiene mucho dinero, es por la forma en que lo hizo. ¿Okay? Entonces, quien hace mucho dinero sirviendo a la sociedad, no es moralmente condenable por su fortuna. Pudiera llegar a ser moralmente condenable por la forma en que la use. Estoy pensando precisamente en este grupito de conspiradores, ¿no? En Gates, ahora, la cultura política de la cancelación. La cultura política de la cancelación se inicia con, de hecho, es muy fácil ver en dónde empezó. Empezó específicamente con un artículo académico, pero con un artículo académico de un académico comprometido, de un lo que hubiera llamado Gramsci, un intelectual orgánico, que un marxista, por supuesto, claro, era un marxista hereje en la época donde la ortodoxia era la soviética, y estos eran la escuela de Frankfurt, y la escuela de Frankfurt, pues para los soviéticos era una herejía, pero bueno, podía tener utilidad, podían servir o de aliados o de compañeros de ruta o como mínimo de tontos útiles, ¿no? Desde el punto de vista de los soviéticos. Claro, lo que pasa es que la escuela de Frankfurt duró más que la Unión Soviética. Bueno, no es cierto. O sea, subsistió después del colapso de la Unión Soviética, pues para haber durado más de la Unión. Bueno, no, sí. Depende de cómo se defina la escuela de Frankfurt. O sea, realmente si la define como yo la entiendo, se forma en el periodo de entreguerras, y en ese sentido, pues no, todavía no dura más que la Unión Soviética, pero ya está cerca. Claro, hay otra versión de la historia de las ideas que le pone que coloca los inicios de la escuela de Frankfurt más atrás. Ahora, la escuela de Frankfurt que a nosotros nos interesa empieza con la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, el grupo de pensadores de la escuela de Frankfurt que a nosotros nos importan, son los pensadores de la generación de Marcuse. Y con Herbert Marcuse empieza cuando somos Estados Unidos, una de sus primeras obras y una de sus obras más influyentes, sigue siendo la obra clave de toda la cultura de la cancelación. Si mal no recuerdo, se llama Sobre la tolerancia represiva. Bueno, si me equivoqué en alguna palabra, pero es una obra donde Marcuse hace algo que es fundamentalmente decir que la tolerancia y la libertad de expresión y todas estas cosas tienen que enmarcarse dentro del concepto marxista, pero en su versión del marxismo, no la de los soviéticos, dentro del concepto de el progreso humano. Entonces, por ejemplo, él dice una frase que para quien entiende lo que significa la jerga marxista es una frase monstruosa, a menos que él mismo sea creyente de eso, porque dice, libertad es liberación. Y entonces, claro, permítanme traducirlo, o sea, lo que está diciendo el señor es que la libertad humana no es llevar al mínimo posible
para la coexistencia pacífica civilizada, las restricciones a la conducta humana libre, sino que es el proceso revolucionario que crea un sistema totalitario que declara que ha creado la libertad humana. O sea, libertad para Marcuse es Cuba, y esclavitud para Marcuse es los Estados Unidos de América. Eso es lo que significa la palabra libertad es liberación, porque Cuba es un territorio liberado, liberado de capitalismo, o sea, libre de, no libre en, ni libre para. Entonces, ya nada más con esa frase que está muy cerca del principio de la obra, uno comienza a ponerse bastante en el, bueno, es marxista, no se puede esperar otra cosa, pero ya comienza a ponerse la cosa fea, porque el lenguaje se pone muy orwelliano dentro de la jerga marxista, que a su vez dentro de la escuela de Frankfurt tiene su propia jerga, porque la incorpora mucho de psicoanálisis y de la filosofía existencialista, y lo manejan todo en clave de semiótica del lenguaje. Pero todo esto termina, toda esta larga historia, termina en que el artículo, que es bastante largo, sirve para decir que hay que tolerar todo lo que venga de la izquierda y todo lo que sea revolucionario, sea lo que sea. Eso no solamente hay que tolerarlo, hay que aplaudirlo y hay que permitirlo y hay que, perdón, no se cayó. Se me iba a caer encima de nosotros. Bueno, nosotros. No se emocione, profesor, tranquilo. No, es que la otra biblioteca se. Ok. Bien. No hay problema. Entonces, el asunto práctico es que lo que dice Marcuse ahí es que hay que ser no solamente tolerante, o sea que la tolerancia verdadera es la tolerancia con lo progresivo, y progresivo llama él a lo que avance hacia la revolución y hacia el nuevo totalitarismo marxista que él propone, y la tolerancia falsa sería tolerar todo lo que sea regresivo. Entonces hay que hacer una doble tolerancia e intolerancia, hay que ser tolerante con todo lo que venga de la izquierda e intolerante con todo lo que venga de la derecha. Y con la libertad de expresión, dice Marcuse, lo mismo. O sea, hay expresiones que no pueden ser permitidas, hay cosas que no pueden ser dichas, hay cosas, y es eso, o sea, es eso. O sea, hay que permitir todo lo que yo diga, pero pues, quien venga a contradecirme hay que prohibirle que hable. Y él lo propone muy abiertamente, porque mucho más abiertamente de lo que lo hubiera propuesto un marxista clásico. O sea, un marxista incluso soviético. Más bien ellos trataban como casi que de pedir disculpas por la censura, pero es que la situación. Entonces, no, Marcuse es muy claro en eso, y la escuela de Frankfurt es sumamente clara en eso, porque, y claro, a partir de ahí desarrollan otros pensadores de la escuela de Frankfurt una serie de tesis para resolver dos problemas, ¿no? Los dos problemas son que, bueno, el gran problema que siempre han tenido los marxistas, y es que Marx predijo que los proletarios iban a ser cada vez más pobres y miserables, y resulta que cada vez se hacen más ricos y prósperos mientras más capitalismo hay. Y además predijo que el capital se iba a concentrar y concentrar y a concentrar y a concentrar, y además siempre en las mismas manos. Es la misma teoría de Piketty, pero con un razonamiento económico absolutamente inverso. El fenómeno es fascinante. Perdón, de Piketty, porque es francés, no Piketty. Entonces, esa predicción de acumulación de capital y de empobrecimiento y de crecimiento de la explotación, porque además se va a reducir la tasa de ganancia del capital mientras más se acumula, es exactamente al revés. Y todas estas cosas terminan en que no pasa nada de eso. El nivel de vida de las masas sube, crece y crece y crece. Mientras más capitalismo, más crece la sociedad de consumo, la producción a gran escala, y ahora estamos entrando a niveles de nuevos niveles de especialización dentro del consumo, lo cual está llevando los niveles de lujo de la masa a niveles inimaginables, lo que se puede disfrutar hoy en día en un país medianamente civilizado con un cierto nivel de vida. Vaya, simplemente las personas que llaman pobres hoy en día en los Estados Unidos viven mejor que un poderoso, inmensamente poderoso, noble europeo del siglo XIV. Y XV y XVI, y cuidado si no XVIII. Los avances de la civilización bajo el capitalismo, lo que podríamos llamar la civilización capitalista, son tan descomunales, pero tan descomunales, que a la gente se le olvida que la gente se moría a los 40 años, que si alguien que llegaba a 50 años era un anciano. A la gente se le olvida que el hombre más rico del mundo en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, ya acercándonos al siglo XIX,
que era un gran empresario, un hombre inmensamente rico en las finanzas, un Lord y un Rothschild, se murió de una infección, porque no había antibióticos. Entonces, tú ves que cuando tú lees el historial de grandes capitanes de empresas, murieron relativamente jóvenes. Son muy pocos los que pasan de los 65 años, 60 años. Y no es porque les dio un infarto, porque la gente no pasaba de esa edad. Casos extraordinarios, algunos intelectuales que llegaron a los 70, 75, 80. Hoy en día un hombre de 65 años casi que lo consideran joven. Casi, no exageremos. Bueno, si estamos en estado físico, hecho ejercicio, tomó antioxidantes y todo lo demás, sí, bueno, prácticamente lo consideran todavía joven. De hecho, es un problema interesante porque todos nuestros sistemas de seguridad social y gran parte de nuestra economía está basada en la teoría que no es así. Y sí, sí es así, con el avance de la medicina y de muchas otras cosas, sí es así. Eso genera problemas curiosos. Pero el punto para nosotros importante es que cuando tú combinas, resolvieron el problema de su doble moral y resolvieron el problema de su envidia, con la teoría de Marcuse de que este es el malo, este es el bueno y de acá esto y esto. Bueno, hay toda una teorización del por qué, pero al final básicamente es esa, o sea, son malos porque te quitaron algo. ¿Cómo te lo quitaron? Bueno, a través de la explotación. La explotación cumple la función en una sociedad avanzada que no cree en la hechicería, que cumplía la hechicería en una sociedad primitiva. O sea, alguien tiene más, alguien sabe más, alguien tiene más, entonces, bueno, te da envidia, pero tú te da vergüenza decir que es envidia, pero entonces, ¿qué dice? ¡Hechicero! ¡Hechicera, quémenla! ¡Bruja, quémenla! El marxismo tiene exactamente la misma teoría. Presenta una teoría de la explotación que no tiene ni pies ni cabeza, con una economía totalmente refutada, pero la gente lo sigue creyendo, y lo sigue creyendo porque le permite decir ¡explotador! O sea, así de simple. No, no, es que yo soy envidioso, es que es una injusticia porque es un explotador. O sea, entonces, bueno, sí, claro, te permite justificar tu envidia, pues maravilloso para ti. Muy malo para la sociedad, muy malo para ti a la larga, pero en el momento te sientes de lo más feliz y te sientes, bueno, en la gloria. El asunto entonces es que el otro problema que tenían que resolver, como les decía, era el problema de que el proletariado prosperaba y por lo tanto no tenía nada, tenía mucho más que perder que sus cadenas, ahora tenía que perder casas suburbanas y apartamentos y clubes de golf y miles de cosas que... Y eso terminó entonces en que tuvieron que inventarse otro proletariado. Y para eso desarrollaron dos líneas de pensamiento teórico. Como hubo algo bueno que hizo la izquierda en la historia de los Estados Unidos y como todo lo bueno que hace la izquierda, ellos mismos se encargan de destruirlo, de pervertirlo y de convertirlo en algo malo, que fue la lucha por los derechos civiles. ¿Okay? Entonces, una de las líneas de pensamiento teórico tenía que ser la teoría crítica de la raza, que convierte la lucha de los derechos civiles por la lucha en contra de la discriminación racial y por el igual trato ante la ley de todas las personas. ¿Recuerdan el discurso del Dr. King? O sea, quiero que mis hijos sean juzgados por lo que hay en sus corazones y sus mentes y su moral y no por su... Bueno, resulta que ahora la teoría de los derechos civiles es que hay que clasificar a las personas por raza y otorgarles unos privilegios a unos y unos castigos a otros. Usted me va a disculpar, pero eso es exactamente lo mismo que las leyes de Jim Crow, solamente que los papeles no son los mismos. O sea, son las leyes de Jim Crow, pero los papeles no son los mismos. Y tanto son las leyes de Jim Crow que inclusive estos grupos, además, para poder desarrollar su cultura racial, tienen que aislarse. Y ahí sí que son las leyes de Jim Crow. Eso por ese lado. Pero eso no alcanzaba. ¿Okay? Entonces, como eso no alcanzaba, se copiaron una idea que surgió de forma casi accidental de unos grupos que son en toda esta efervescencia de los años 60. Sucedió en la ciudad de Chicago una cosa increíble, que se llamó la Alianza Arcoíris. No voy a detallar de qué se trató, pero si usted lo investiga va a quedar fascinado. Porque las Panteras Negras, bueno, no eran exactamente las Panteras Negras, pero era un grupo derivado y aliado a las Panteras Negras, se alió con un grupo de lo que cualquiera habría llamado derivado del Ku Klux Klan. Es decir, un grupo de malandros negros que habían aprendido el discurso político de aquella época, se alió con un grupo de malandros blancos que tenían todo el resentimiento
la gente que vivía de la asistencia social, o sea, los dos y comenzaron a encontrar tantísimo espacio común en la experiencia de sus comodidades que hicieron una alianza. Y para colmo de males, otro grupo que se metió en la alianza fue un grupo chicano. ¿Okay? Y entonces se llamó la Alianza Arcoíris y por supuesto pues un grupo de más intelectual, socialista, de estudiantes de la teoría, precisamente de la teoría de Frankfurt y todo aquello se metió en la alianza. Y esa Alianza Arcoíris pues generó toda una nueva, esto que fue un fenómeno local, pequeño, casi que malandro de Chicago, generó toda una tesis y un análisis en los intelectuales de izquierda que llegó hasta toda una serie de nuevas estrategias dentro del Partido Demócrata. ¿Por qué mencioné la Alianza Arcoíris? Porque resulta ser que utilizaron el mismo término después, cuando decidieron incorporar la lucha por los derechos de los homosexuales, la lucha contra la discriminación por la preferencia sexual de las personas. Yo no voy a caer en ese cuento de la teoría de género. La disforia de género es un problema muy serio y muy grave y tiene dos posibles formas de tratarse y ninguna la soluciona del todo. Usted me va a disculpar, pero o sea, esa es la realidad. Que usted quiera decir otra cosa y además ahora censuren, ahora hay un nuevo índice de libros prohibidos, ya no lo maneja la Iglesia Católica Romana, ahora lo maneja Amazon. Ojalá que no incluyan los míos, ¿no? O por lo menos que se tarden mucho en incluirlos. El asunto entonces es que el problema es ese, ¿no? Cuando te clasifican entre lo progresivo y cuando te clasifican entre lo regresivo, y entonces si estás clasificado en lo regresivo, pues puede ser censurado, torturado, perseguido, eliminado, exterminado, cancelado. Y así tomaron el control hegemónico y cuasi totalitario de los grandes centros universitarios de los Estados Unidos. Desde ahí expanden sus ideas. Y mencionaba la otra parte, que es que son las teorías críticas de la raza, lo que yo llamaría la teoría crítica del género, que es toda la nueva filosofía del género, que ya va por la última vez que saqué la cuenta que eran 86 géneros, pero se llama, por eso la forma correcta de escribir no es, le informo, señora, señorita, marxista de nueva generación, socialista en sentido amplio, progre, de cultura woke y todas estas cosas. En neolengua, la forma correcta de escribirlo no es LGTBI, es LGTBI signo de más. Porque ya no le caben más siglas, por decir. O sea, no, si ponen 86 siglas, además tendré que repetir porque hay MS. Y por cierto, esto lleva a cosas como que, por ejemplo, hay una sigla desesperada por entrar porque la consideran un género, que sería la P. Los pederastas ahora quieren ser considerados un género. Bueno, los pedófilos. ¿Okay? Ellos dicen que no son pederastas, son pedófilos, que no es lo mismo. Que legalmente es lo mismo siempre, es otra cosa. Bien, el asunto, y además identifican el hecho de que el pretender tener sexo con niños y ser condenado legalmente por eso es lo mismo que la persecución injusta contra los homosexuales que existió en el pasado. Por supuesto que no es lo mismo. ¿Okay? Una cosa son las relaciones sexuales consensuadas entre adultos que consienten y otra cosa es, inclusive si consintiese, ¿okay? El hecho de tener sexo con una persona que siendo menor de edad y sobre todo siendo un niño pequeño o una niña pequeña, no tiene la capacidad de consentir. La edad legal de consentimiento podemos bajarla de la edad de mayoría de edad un poco más, si ustedes quieren, les parece razonable, y eso habría que reglamentarlo contra relaciones homosexuales, de adolescentes con adolescentes, adolescencia con adultos, generaríamos toda una reglamentación loca, pero el asunto práctico es que hay una edad de consentimiento que se considera la edad de la persona que está en capacidad de razonar lo que significa tener una relación sexual en el orden de la civilización humana, porque si no, sería simplemente a partir de la edad en que surge el instinto. Pero resulta que un pedófilo es alguien que se siente atraído no solamente por, si es hombre, por ejemplo, por jovencita o jovencito, pero vamos a dejarlo jovencitas. Bueno, no quiero mezclar el problema. El asunto es que se siente atraído por prepúberes.
sea, no por púberes, sino por prepúberes. Y si le gustan las púberes, tiene que parecer prepúberes. ¿Esto qué significa? Bueno, que va contra la naturaleza. Literalmente este sí va contra la naturaleza. La homosexualidad no necesariamente, porque es un asunto consexual, consentido, pues, hay que ver. Bueno, está bien, no termina en reproducción, pero la mayoría, uno de los grandes esfuerzos del avance de la civilización es precisamente que podamos tener sexo sin terminar en reproducción. Pues. De hecho, venimos buscando eso desde antes de que existiera la civilización, de alguna forma. Bueno, ya otros primates conocen una forma, nuestra especie también la conoce, puede ser placentera, pero no vamos a hablar de eso. El asunto es que el punto práctico es que... Profesor, ya vamos a ir concluyendo. Cierro Pero en sí, 30 segundos. El asunto listo. práctico de todo esto es que entonces tú, cuando se combina la teoría de Marcuse de la tolerancia represiva, con la teoría crítica de la raza, con la nueva teoría del género que manipula todas las luchas de los homosexuales por sus derechos, enmarcándolos o haciéndolos obligatoriamente de izquierda, y distorsiona todas estas teorías, con una nueva teoría del feminismo que distorsiona totalmente la idea de la igualdad de la mujer, y entonces se elimina el concepto de igualdad ante la ley y se comienzan a repartir privilegios y culpas. Esto permite un escenario de avance hacia un modelo de pensamiento totalitario que genera una nueva cultura política filototalitaria o prototalitaria, como ustedes quieran llamarla, en la cual avanza profundamente no una, sino dos agendas socialistas totalitarias o con aspiraciones más o menos bastante autoritarias como mínimo. Y esto es muy curioso porque nadie sabe para quién trabaja. Todos estos chicos de la escuela de Frankfurt y Alinsky y los divulgadores y todas estas cosas, con estas alianzas que han hecho últimamente, no se han dado cuenta que han apoyado a una agenda que no es la de ellos. Ellos están metidos en la alianza con otra agenda. Y bueno, ya veremos cómo se desarrolla, pero la cultura de la cancelación es toda una cultura política que ya ha atraído e incorporado a cerca de la mitad de los Estados Unidos, y que lo único que lo está enfrentando es la tradicional cultura política norteamericana que se basa en la libertad, el derecho, la igualdad ante la ley. No siempre lo cumplió para todos, pero evidentemente esa era la promesa de la República: el derecho, la igualdad ante la ley, la propiedad, ¿okay? El avance, la búsqueda de la felicidad por los medios que cada quien desee y con sus preferencias individuales, entre ellos incluido la riqueza, la prosperidad, el trabajo, los valores cristianos tradicionales y un concepto político de la República que es totalmente diferente al de la Revolución Francesa, que es el concepto americano, que es et pluribus unum. ¿Okay? De muchos diferentes individuales y grupos, uno. Una sola cultura política, una sola república, una sola nación que incorpora todas las diferencias en un sistema que les permite coexistir, tolerarse mutuamente, avanzar y crear prosperidad y diversidad. Esa es la cultura política tradicional de los Estados Unidos. Jamás ha estado a la altura de su propio ideal, como ningún ideal humano jamás ha estado a su propia altura. Somos humanos y somos falibles, pero sistemáticamente ha avanzado a acercarse cada vez más a su propio ideal hasta este momento crítico de la historia, en lo cual podríamos estar ante el fin de la civilización americana. Porque ha surgido una poderosísima cultura política que se enfrenta a esto y pretende eliminarlo mediante su palabra clave, que es cancelarlo. Y yo quiero tomarme prestado una frase de un gran autor alemán que se menciona mucho con respecto a lo que los nacionalsocialistas llamaban la cancelación, y es que donde se comienza quemando libros se termina quemando personas, y así pasó. Y yo quiero decir que donde se comienza por cancelar a las personas de la internet y de la red y de su trabajo y de la universidad, se termina por crear campos de concentración y se termina por asesinar gente. Y este es el verdadero peligro. O sea, el peligro es que una vez que tienes a suficiente gente que quiere ir hacia un totalitarismo y encima le llama a eso avance, progreso y libertad,
la libertad de todos está en peligro. Muchísimas gracias por invitarme, por permitirme hablar tan largo y tendido. No sé cuánto va a durar la entrevista. Ustedes la editarán bueno, no, como sea. O si no debí usar la palabra editar, pues cortarán por lo menos este pedacito. Y de verdad que Es se que los no hay agradezco. ningún tipo de desperdicio, profesor. De verdad que nos dio una clase magistral en una gran cantidad de temas y con un nivel de profundidad que de verdad muy poco se ve en general. Muchísimas gracias, profesor, entonces, por su presencia, por su tiempo. Y a las personas que nos escuchan, recuerden que si quieren apoyar nuestro trabajo, pueden hacerlo a través de la plataforma Patreon. Estamos en www.patreon.com/BastiatBZLA. Y por supuesto, en @BastiatBZLA también nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y también, por supuesto, esta entrevista y todo lo que hemos hecho lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Bueno, nuevamente, profesor, muchísimas gracias por compartir su tiempo y su gran cúmulo de conocimientos con nosotros y con nuestro público. Bueno, buenas noches.